Elizabeth Blackburn y su descubrimiento de la telomerasa, uno de los hallazgos más importantes en la biología molecular moderna, ya que permitió explicar cómo las células mantienen la estabilidad de su información genética y cómo este proceso se relaciona con el envejecimiento y el cáncer. ¿Quién fue Elizabeth Blackburn? Elizabeth Blackburn nació en Australia en 1948 y desde muy joven mostró interés por la ciencia. Se formó como bioquímica y más adelante se especializó en biología molecular. Durante su carrera científica, Blackburn se enfocó en el estudio de los cromosomas, específicamente en sus extremos, conocidos como telómeros. En ese momento se sabía poco sobre su función, pero se sospechaba que tenían un papel importante en la división celular. Para entender su descubrimiento, primero es importante explicar qué son los telómeros. Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Su función principal es proteger el ADN durante la replicación celular, evitando que se pierda información genética importante. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco, lo que con el tiempo limita la capacidad de la célula para seguir dividiéndose. Este acortamiento progresivo de los telómeros está directamente relacionado con el envejecimiento celular. Cuando los telómeros alcanzan una longitud crítica, la célula entra en un estado de senescencia o muere. Esto explica por qué las células tienen un número limitado de divisiones y por qué los tejidos envejecen con el tiempo. Descubrimiento de la telomerasa. En 1985, Elizabeth Blackburn, junto con su estudiante Carol Grader, realizó un descubrimiento clave. Identificaron una enzima capaz de evitar el acortamiento de los telómeros. Esta enzima fue llamada telomerasa. La telomerasa tiene la capacidad de añadir secuencias repetitivas de ADN a los telómeros, compensando la pérdida que ocurre durante la división celular. Este descubrimiento fue revolucionario porque explicó cómo ciertas células pueden dividirse indefinidamente. Por ejemplo, las células madre, las células germinales y las células cancerosas presentan una alta actividad de telomerasa, lo que les permite mantener sus telómeros largos y seguir dividiéndose sin límite aparente. La relación entre la telomerasa y cáncer es especialmente importante. En la mayoría de las células normales del cuerpo, la telomerasa está inactiva o tiene una actividad muy baja. Sin embargo, en más del 90% de los cánceres humanos, la telomerasa está activa, lo que permite que las células cancerosas se dividan de manera descontrolada. Esto convirtió a la telomerasa en un blanco clave para la investigación oncológica. Además del cáncer, el descubrimiento de la telomerasa tuvo un gran impacto en el estudio del envejecimiento. Se comenzó a investigar cómo la longitud de los telómeros influye en enfermedades degenerativas y en la expectativa de vida. Aunque aún no existe una forma segura de manipular la telomerasa para detener el envejecimiento, este descubrimiento abrió nuevas posibilidades en la medicina regenerativa. Por la importancia de su trabajo, Elizabeth Blackburn recibió en 2009 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina junto con Carol Grader y Isaac Szostak. Este reconocimiento destacó la relevancia de su descubrimiento para comprender procesos fundamentales de la vida celular. En conclusión, el descubrimiento de la telomerasa por Elizabeth Blackburn marcó un antes y un después en la biología molecular. Permitió explicar cómo las células protegen su ADN, cómo envejecen y cómo algunas células logran dividirse indefinidamente. Su trabajo sigue siendo una base fundamental para la investigación en envejecimiento, cáncer y terapias celulares.